Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Si yo quiero hacer indisoluble el continente, yo quiero forjar la raza más espléndida que haya brillado bajo el sol. Yo quiero crear divinas tierras magnéticas con el amor de los camaradas, con el amor de toda la vida de los camaradas. Yo quiero implantar la camaradería tan frondosa como la arboleda a lo largo de los ríos de América, al borde de los grandes lagos y por toda la superficie de las praderas. Yo quiero hacer inseparables a las ciudades, cada una pasando su brazo alrededor del cuello de la otra, por el amor de los camaradas, por el amor viril de los camaradas, para ti, este canto mío, oh democracia, para servirte, Mafem, para ti yo he trinado estos cantos. Para ti, oh democracia, un poema de Walt Whitman. Democracia viene del griego, de la palabra demos, que significa pueblo, y de la palabra kratos, que significa gobierno. Esta es una idea por la que caminamos, que incluso decimos vivir con ímpetu y certeza. Vivimos en democracia. Sin embargo, además de asegurarlo, es importante ser conscientes de lo que esto significa. Hoy, en Días de Radio, nos acercamos a algunas ideas respecto a esta palabra, la democracia, que tal vez puedan sernos útiles para caminar el presente y pensar el futuro. ¿Qué es la democracia? ¿Quién inventó la democracia? ¿Votar por los gobernantes es una verdadera democracia? Serán las primeras preguntas a las que nos acercaremos el día de hoy a través de Curiosamente, canal de Ciencia y Cultura, que en su episodio 120 nos pregunta si verdaderamente existe esto que llamamos democracia, y nos aventura a dar respuesta a estas preguntas. La mayoría de los países del mundo se definen como democracias. En griego, demos significa pueblo y kratos significa poder, gobierno. Un régimen democrático sería donde gobierna el pueblo. Pero, ¿realmente existe la democracia? Las sociedades humanas se han organizado de distintas maneras a través del tiempo. Todo indica que en la Edad de Piedra, cuando los grupos no eran muy grandes y había pocas riquezas que acumular, el poder estaba bastante repartido y la única superioridad que se reconocía era la de los de más edad con respecto a los menores. Una de las primeras ciudades de las que se tiene registro es Cataloyuc, una sociedad de hace unos 8000 años en la que no había una persona especial a la que llamar gobernante. Pero todo cambió cuando se empezó a pensar que algunas personas eran más importantes que otras. Desde la prehistoria existieron chamanes o sacerdotes que servían como puente entre el mundo físico y el espiritual. Uno de sus trabajos era observar los astros que, se pensaba, tenían mensajes para los humanos. Desde que surgió la agricultura, este rol se hizo más importante. El mensaje de los astros indicaba cuándo sembrar y cuándo cosechar, por ejemplo. Los sacerdotes, conectados con las estrellas y los dioses, fueron adquiriendo más poder y de una organización horizontal se fue formando una jerarquía. La palabra jerarquía significa orden sagrado. Para los antiguos egipcios, el faraón era un intermediario entre el pueblo y los dioses. El emperador japonés es considerado el soberano celestial y durante muchos años se pensó que la autoridad de los reyes provenía de Dios. Todavía hoy muchos creen que la autoridad es de origen divino. Cuando el gobernante es uno solo, la forma de gobierno se llama monarquía. Pero no todos los pueblos han sido monárquicos. Por ejemplo, sabemos que había y hay sociedades indígenas en las que las decisiones se toman de manera colectiva.
En la cultura occidental, desde el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la que es reconocida como la primera democracia. Todos tomaban parte en las decisiones que afectaban a la comunidad. ¿Todos? Bueno, no podías participar si eras un joven sin entrenamiento militar, si no poseías tierras, si tú o tus padres tenían deudas con la ciudad, si eras esclavo o si eras mujer. Se pensaba que solo los hombres con propiedades tenían derecho a decidir. Tuvieron que pasar muchos años para que el derecho al voto fuera para todos. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos fue hasta 1870 que los hombres de ascendencia africana tuvieron derecho a votar. Y las mujeres lograron el reconocimiento a ese derecho hasta 1920. En México no se garantizó sino después de muchas luchas hasta 1953. ¿Lo puedes creer? El modelo de democracia que prevalece en la mayor parte de los países americanos y europeos está basado en las ideas de Montesquieu acerca de la división de poderes. La idea es que hay una parte del Estado que escribe las leyes, el poder legislativo, con sus diputados y senadores. Otra que interpreta esas leyes y resuelve disputas, el Poder Judicial, en el que están los jueces y magistrados. Y otra que ejecuta la ley y mantiene la responsabilidad por el gobierno, el Poder Ejecutivo, del que forma parte el jefe de Estado, que en muchos países es el presidente o el primer ministro, y los ministros o secretarios. Si la democracia funcionara como se supone, todos los ciudadanos elegiríamos mediante el voto a quienes forman parte de estos poderes. A partir de las opciones que nos proponen los partidos políticos, elegimos a nuestros representantes. O sea que, idealmente, podemos seleccionar a quién toma las decisiones por nosotros. Esto se llama democracia representativa. Pero tiene tres inconvenientes. El primero es que hay más poderes que los tres oficialmente reconocidos. A partir del siglo XX, los medios de comunicación cobraron tanta importancia, influyendo en la formación de la opinión pública y hasta en decidir quién ganaba las elecciones, que se empezó a decir que constituían un cuarto poder. También otras organizaciones como las iglesias y las grandes empresas tienen suficientes recursos como para influir en la toma de decisiones sociales, aunque no sean reconocidas como parte del Estado. A estas se les llama poderes fácticos. Un ejemplo, según encuestas, en Estados Unidos el 66% de la población apoya un control de armas más estricto, pero la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, un poder fáctico apoyado por los grandes fabricantes de armas, ha impedido que eso suceda. El segundo es que, aunque idealmente cada partido político representa a un sector de la sociedad, en la actualidad no pasa esto. Los miembros de los partidos forman su propio sector. Se le llama la clase política. Defienden sus propios intereses y suelen usar los intereses de la gente como meros lemas de campaña. El tercero es que en muchos de los países de Latinoamérica, una gran parte de la población no tiene suficiente conocimiento histórico, político y científico, lo que facilita que sea víctima de manipulación, tomando decisiones pensando en gratificaciones individuales e inmediatas en lugar de beneficios sociales y a largo plazo. Personajes tan diferentes como Proudhon y Roosevelt están de acuerdo en que no puede haber democracia si no hay educación. Por lo tanto, podemos concluir, en los estados nacionales latinoamericanos aún no existe una verdadera democracia. ¿Hay solución? Sí. ¿Cuál? Es importante que alcancemos mayores niveles de educación para convertirnos en una auténtica sociedad del conocimiento. Y aprendiendo, nos daremos cuenta de que son posibles otros modelos de organización, como la que existió en la Comuna de París o las que ya están practicando algunas comunidades indígenas, o como la democracia participativa, por ejemplo, en la que en lugar de elegir a quienes decidan por nosotros, seamos nosotros quienes tomemos las decisiones. Podemos empezar por formar parte de organizaciones de ciudadanos, trabajadores que exigen sus derechos, vecinos que mejoran su barrio, observatorios que vigilan a los medios y a los políticos. Tal vez llegue el día en que no necesitemos elegir gobernantes porque gobernaremos nosotros mismos. Por ahora, infórmate, organízate y a participar. Curiosamente. Desde el año 2000, el porcentaje de parlamentarias elegidas a nivel local en América Latina ha incrementado un 13.23%
a un 30.7% en el 2018. Sin embargo, en la región persisten importantes deficiencias en el empoderamiento político de las mujeres. La baja participación de las mujeres en espacios de decisión y los obstáculos que deben sobrellevar para formar parte de los sistemas democráticos muestran una situación crítica, pero también una oportunidad para generar un cambio positivo en la región. La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia. Así que al hablar de democracia hay que hablar de paridad y debemos hablar de mujeres. Así que a través de la CNN conocemos algunas ideas respecto a por qué es importante la paridad en los gobiernos, en la voz de la profesora Viviana Mazón Zuleta. América Latina tiene menos del 30% de mujeres en cargos ministeriales. ¿Por qué es importante la paridad en los gobiernos? Boric anunció que de los 24 ministerios de su gobierno, 14 iban a estar ocupados por mujeres. La fotografía dominada por mujeres muestra un cambio sin precedentes desde 1990, cuando volvió la democracia a Chile y el gabinete estaba compuesto netamente por hombres. El cambio a simple vista es renovador. Isquia Siches hará historia al ser la primera mujer en el Ministerio del Interior de Chile. Siches fue la jefe de campaña de Boric, y otra mujer, Maya Fernández Allende, nieta del expresidente Salvador Allende, será la ministra de Defensa de Chile desde el 11 de marzo. Y Camila Vallejo, la ex líder de la Federación de Estudiantes y exdiputada chilena, será la secretaria general del gobierno Boric. Chile se pone así a la vanguardia en temas de paridad de género en cargos políticos. Pero, ¿cómo está el panorama en América Latina? Que Boric haya nombrado mujeres en casi un 60% de su gabinete presidencial y en algunos de los más importantes como la Secretaría General, el Ministerio del Interior y de Defensa, pone a Chile como el país más paritario en términos de mujeres en estos cargos a partir de marzo de 2022, cuando tome posesión el nuevo gobierno. Actualmente, de los 24 ministerios del gobierno de Sebastián Piñera, solo 6 son mujeres, lo que equivale a un 25%, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En la región, solo 3 países, Costa Rica, Colombia y Nicaragua, tienen en sus gabinetes ministeriales más del 50% de mujeres en esos cargos, según un informe de la CEPAL de enero de 2022. Según ese análisis, las mujeres participan en gabinetes ministeriales solo en un 28,5% en América Latina. Los promedios regionales de participación de las mujeres por tipo de cartera ministerial están concentradas en el área social y participan menos en las áreas políticas y económicas, dice la CEPAL. Este 27 de enero se posesionó un nuevo gobierno en Honduras con Xiomara Castro como presidenta, la primera mujer en ocupar ese cargo en el país. Hasta el momento, el gabinete que anunció tiene solo 2 mujeres dentro del equipo. Rebeca Santos al frente del Banco Central, que no es un cargo ministerial, y Rixi Moncada como secretaria de Finanzas. ¿Por qué es importante la participación de mujeres? La igualdad de género es un tema de distribución del poder, es un tema de poder, dijo María Nobel Baeza, directora regional para las Américas y el Caribe de la ONU Mujeres, en un foro sobre mujer en la política el año pasado. Pero para entender la paridad de género en la política es necesario desenredar la diferencia entre la sola participación y avanzar más hacia el término de democracia paritaria. Se necesita paridad, no cuotas. La participación de las mujeres en política va más allá de cuotas que se cumplen solo por apego a la ley, pero no en cargos que realmente impliquen poder de decisión, dicen expertas. Con las cuotas aprendimos que echa la ley, echa la trampa, dijo Baeza. Se podía, por ejemplo, que las mujeres tenían que estar de titulares, pero después se establecían negociaciones dentro de los partidos para que la mujer renuncie y quede titular el hombre. Entonces se cumplía formalmente con la ley, pero después no era una verdadera igualdad sustantiva, que es a lo que queremos llegar, agregó Baeza al explicar por qué en democracia no se puede hablar solo de cuotas políticas. Vareiro, por su parte, explicó en el Foro sobre Mujeres y Democracia de ONU Mujeres
que las diferentes maneras de participación de las mujeres están: una, la participación numérica, que se trata de cuántas mujeres están en el poder sin que importe mucho más el rol de estas en la política. Luego está la participación sustantiva, que tiene que ver con el impacto de las mujeres en la política. Y finalmente está la paridad simbólica, que es cuando las mujeres ejercen el poder en las instituciones, es decir, el poder real. Un reporte de la ONU Interparlamentaria y ONU Mujeres publicado este mes dice que solo un 6% de mujeres aproximadamente son jefas de Estado o jefas de gobierno en el mundo. Solo un 20% de mujeres en todo el mundo son presidentas de parlamentos. Y sobre los ministerios, las mujeres que son ministras ocupan en su mayoría carteras de asuntos sociales, de familia, infancia, juventud o tercera edad, así como medio ambiente. Así que, en este sentido, las cuotas políticas no son suficientes. Tenemos varios años de cuotas, varios ejemplos de cómo se utilizó de manera poco democrática y por eso llegamos a un momento de decir, ¿por qué cuotas? Es mucho más democráticamente efectivo y mucho más deseable para el verdadero cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres que integramos la sociedad en más de un 50%. Es mucho más deseable una paridad, dijo Baeza. Ya basta de pequeñas dádivas. Yo considero las cuotas pequeñas dádivas. Necesitamos una democracia fuerte, representativa de quienes somos para tener de una vez por todas una democracia plena. La palabra contada y en esta ocasión leída nos trae una historia en la que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo voto por mí, la campaña electoral de los animales, obra de Martin Balcheit, en la voz de Natalia Duque. Yo voto por mí, campaña electoral de los animales. Cada 4 años, los animales elegían a un rey. Al león le encantaban las elecciones porque los animales le elegían siempre. Se colocaba en lo alto de una colina y preguntaba: ¿quién está a mi favor? Y todos exclamaban: nosotros estamos a tu favor. A continuación había cerveza y salchichas gratis. Pero en una ocasión fue distinto. ¿Para qué sirven unas elecciones si no hay una alternativa?, preguntó el pequeño ratón gris. Tú necesitas un candidato rival, pues de lo contrario no tiene sentido. El león aceptó la propuesta del rival e hizo que le pintaran un cartel con él. Estaba orgulloso del resultado, ya que la leona lo había dejado muy favorecido. Pero el pequeño ratón también había pintado un cartel. Al ver el gigantesco cartel del ratón, todos los animales quisieron participar también, por lo que cada especie envió un candidato a la asamblea electoral. Allí, cada uno tenía un voto para elegir al nuevo rey. El pequeño ratón gris era el candidato de los roedores y pronunció un emotivo discurso. A los gatos se les estará prohibido comer ratones, exclamó, y todos los ratones aplaudieron. Si yo soy elegido rey, nosotros nos comeremos a los gatos. Inmediatamente después habló un distinguido gato. Si yo soy rey, los ratones serán el alimento básico. Los habrá en el desayuno, en la comida del mediodía y en la cena. Los habrá como sopa, a la parrilla, a la plancha y fritos. Elegidme y tendréis siempre carne fresca de ratón. Una hormiga exigió: más trabajo para todos. 20 horas al día no son suficientes. Después alzó los brazos al aire e hizo la señal de victoria. Ahora la oveja dijo: mi lana me pertenece. Si soy reina, nosotras mismas nos tejeremos los sacos. El pez carpa tenía un par de buenas ideas para un pantano que en tiempo de sequía ofrecería a los animales siempre suficiente agua, pero nadie pudo entenderla y todos pensaron que burbujeaba tonterías. La avestruz habló durante horas sobre un aeropuerto
que quería construir con comercio y parqueaderos, 4 pistas con aterrizaje y una conexión ferroviaria subterránea. Cuando alguien le preguntó quién iba a pagar todo aquello, metió su cabeza en la arena. El pastor alemán era partidario de la ley y el orden y quería tenerlos a todos atados a las cadenas, a todos y a cada uno. Ferdinando el Toro proclamó el paraíso, en el que todos serían iguales, comerían igual, vestirían lo mismo, cantarían las mismas canciones y se amarían siempre. El zorro, por ejemplo, era partidario de los países sin fronteras. Al decirlo, guiñó en especial a los gansos. Únicamente la ballena no estaba interesada en la elección y nadó nuevamente hacia su casa. Una vez pronunciados todos los discursos, se dio paso a la votación. La votación era secreta, pues nadie quería mostrar a favor de quién estaba. Por la tarde, el topo contó los votos y anunció el resultado. Cada candidato había recibido un voto, ninguno para el león, una abstención. Así pues, el león había sido destituido. Era el único que no votó por sí mismo. Entristecido, decidió buscarse un nuevo pueblo. Sus antiguos súbditos, sin embargo, lo celebraron. Ahora todos tenían su rey preferido. Los nuevos soberanos comenzaron inmediatamente a cumplir sus promesas. El zorro perseguía a los gansos, devoraba a los ratones cazaban a los gatos, las ovejas defendían su lana, el toro luchaba por la paz, el pastor alemán ataba al pez carpa a la correa y el avestruz había metido de nuevo su cabeza en la arena, donde golpeó con el topo, que debido a la gran confusión se había enterrado todavía más profundamente. Durante 2 semanas imperó un enorme caos. Ninguna ley tenía ya validez. Todos hacían únicamente aquello que se les ocurría en el momento. Era horrible. El león estaba sentado en lo alto de la montaña y movía preocupado la cabeza. De pronto apareció el pequeño ratón ante él y preguntó: «Bien, ¿y ahora? ¿Qué podemos hacer nosotros?». El león miró hacia un lado. «¿Nosotros?». El ratón suspiró. «Vamos, viejo huraño, dime qué hubiera hecho el antiguo rey». Entonces el león cogió al pequeño ratón en sus zarpas y descendieron por la colina donde estaban los demás. El antiguo rey suspiró profundamente y rugió. Los animales se asustaron y se miraron unos a otros completamente exhaustos de tanto arañazo y mordisco. Ya no tenían ganas de jugar a ser reyes e hicieron lo que el león les había aconsejado. Y como esta vez solo se presentaba un único candidato, el león, todo fue mucho más fácil. Y finalmente, en nuestro segmento musical, compartimos con ustedes algunas canciones que nos hablan de lo intenso, del trasfondo que acontece en las democracias. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. El derecho de vivir en paz es el 6º sencillo oficial del cantautor chileno Víctor Jara. Esta canción fue escrita en 1969 mientras trabajaba en el montaje de Vietrock, obra de la dramaturga Megan Terry. Jara insiste en uno de los principales derechos que no debemos olvidar, en ese sueño por la construcción de paz en las sociedades democráticas. China es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dice Ángel Parra que linda es la democracia en este hermoso país, que hermosas son las callampas que se pueden construir. Y es que, en su canción, la democracia, para bien o para mal,
este cantautor y escritor chileno nos recuerda las bondades de la democracia. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. On the dead homies. Hey Soundwave, turn this shit up, nigga. Turn this shit up. All Right, de Kendrick Lamar, es un manifiesto por la esperanza para la comunidad negra en Sudáfrica y el mundo, que habla de la lucha por mitigar la desigualdad e invocar el empoderamiento individual y colectivo. All's my life I has to fight, nigga. All's my life hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. La democracia es una canción interpretada por Mon Laferte, publicada en el año 2021, en la cual nos muestra un panorama un poco más político, presentando emociones como la rabia, la ira a aquellos sectores de la sociedad que desde su privilegio aprovechan para abusar de los que menos tienen. La búsqueda del sistema político demócrata en Latinoamérica sigue. En esta canción, la artista nos invita a buscarla, a persistir y a no tener miedo. Así el mundo nos recibió, con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja, y la justicia que sube y baja nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.